bendición enorme de poder abrir nuestros ojos, contemplar tus maravillas, Señor. Siempre es una bendición, Señor, el don de la vida, poder disfrutar, Señor, aún en este mundo caído, podemos tener gozo y paz, porque tú estás con nosotros, Señor, y queremos vivir cada día conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Señor. Y qué mejor hacerlo, Señor, obedeciendo de manera gozosa a tus mandamientos. Y uno de tus mandamientos es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Señor, sino al contrario, mientras sabemos que el día está más cerca de tu regreso, Señor. Bienaventurados aquellos a los que el Señor encuentra haciendo su voluntad, Señor. Y aquí estamos, Padre, para poder rendirte adoración, Señor, de un corazón agradecido, humillado. Y te pedimos que puedas bendecir, Señor, este tiempo en tu palabra, en el estudio, Señor, para que estas llaves que hemos estado estudiando puedan ser de edificación, de poder, Señor, y de vivir para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. El hermano Carlos Coca ha estado estudiando este tema sobre las llaves del crecimiento espiritual basado en el libro escrito por el pastor John MacArthur. Ya se han estado estudiando varias de las llaves para el crecimiento espiritual. Tal vez usted puede decir, bueno, esas llaves como el amor, como la obediencia y como la del día de hoy, la oración, puede pensar usted intelectualmente o basado en el conocimiento adquirido a través de los años, estas cosas ya me las sé. Ya me sé lo que es el amor, la oración, la obediencia. ¿Por qué entonces debemos seguir estudiando estos temas? Porque precisamente en un mundo relativista, en un mundo donde todo está a lo rápido, también estos temas son relativizados y usados bajo pretexto de las personas para justificar una forma de fe que no, al contrastarla con la palabra de Dios, se distancia mucho de la verdad bíblica. Por esa razón los temas son importantes verlos cada día para que tengamos siempre el cimiento de la verdad bíblica en nuestra vida y no como nosotros nos imaginamos o distorsionando la palabra de Dios. Entonces, para este domingo vamos a ver la llave de la oración. Y usted puede decir, la oración, ya hemos escuchado mucho acerca de la oración. Bueno, como bien decía, existe hoy en día muchas formas en que se está utilizando la oración. Muchas veces la oración también es tomada a la ligera. La oración también es de una forma antropocéntrica, centrada en el hombre y no en Dios. Y por esa razón necesitamos ir a la Escritura una vez más con esta llave de la oración para el crecimiento espiritual, para que nosotros podamos tener una firme convicción de que Dios quiere que nosotros hagamos a través de la oración. Vamos a desarrollar este estudio acerca de la llave de la oración para el crecimiento espiritual de la siguiente manera, hermanos. En primer lugar, veremos un panorama general de lo que los creyentes han recibido en la persona de Cristo. Todas sus promesas, toda la bendición de lo alto en Cristo han sido dados por el Espíritu a los creyentes. Y entonces la carta a los Efesios es una carta maravillosa, extraordinaria. Sobre todo en los primeros 2 capítulos de la carta a los Efesios encontramos todas las promesas que Dios nos ha dado en Cristo. Pero también veremos que todo este conocimiento y esta riqueza de Cristo
puede llevarnos al autoengaño. El conocimiento, la experiencia adquirida de los años acerca de las palabras de Dios y las promesas de Dios puede llevarnos al autoengaño de no estar dependiendo en la oración, de no estar constante en la oración, pensando que somos expertos porque tenemos el conocimiento adquirido de Cristo. También vamos a evaluar algunos síntomas que dañan nuestra comunión con Dios en la oración. Y también veremos por qué es que es un mandato la oración para todo cristiano. La Biblia nos manda a orar y de manera incesante. Y finalmente veremos una guía de oración que nos ayuda a tener una mejor comprensión de cómo orar. Nadie nace experto en la oración. Aún sus discípulos, cuando estaban cerca del Señor y el Señor les enseñaba todas las cosas, y ellos veían al Señor dedicarse a la oración de manera incesante, apartándose en tiempos dentro de la multitud, alejándose para dedicarse a la oración. Y fueron sus discípulos que llegaron al maestro y le dijeron: enséñanos a orar, lo que conocemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, cómo el Señor enseña a orar a sus discípulos. Nosotros de igual manera necesitamos aprender a orar. Nadie nace experto, hermanos. Muchas personas se excusan: no, es que no sé qué palabras decirle al Señor. Es que no sé cómo orar, y entonces se privan de la bendición del creyente de ir delante del trono de Dios, sabiendo que hay un libre acceso ante su trono a través de la persona de su Hijo amado, Jesucristo. Veamos entonces, como expliqué, cómo vamos a desarrollar el tema de la llave de la oración para el crecimiento espiritual. Veamos entonces un panorama general de lo que hemos recibido en la persona de Cristo. La carta a los Efesios es una carta extraordinaria que contiene las verdades del Evangelio de nuestro Dios. Ahí encontramos las bendiciones celestiales que poseen los cristianos. Conocemos acerca de la elección de Dios en el capítulo 1, el verso 4. Conocemos acerca del perdón completo que hemos recibido en el verso 7 del mismo capítulo. Tenemos una maravillosa herencia, nos dice el capítulo 1, verso 14. Tenemos una seguridad absoluta en el verso 14. Tenemos una vida nueva en el capítulo 2 y el verso 5. Somos objetos de la gracia eterna en el capítulo 2, verso 7. Somos miembros de su cuerpo, capítulo 2, verso 16. Tenemos acceso por medio de su Espíritu, capítulo 2, verso 18. Somos templo de Dios, capítulo 2, verso 21. Y tenemos la morada de su Espíritu, en capítulo 2, verso 22. Entonces vemos cuán impresionante son las promesas que han sido consumadas, realizadas por la persona de Cristo y que han sido acreditadas a la vida de los creyentes. Todo creyente posee estas cosas a través de Cristo. Usted tiene todas las cosas de tal manera que no necesita buscar otras cosas fuera de todo lo que el creyente ha recibido en Cristo. No necesita más cosas. No necesita intermediarios para llegar a Dios, sino solamente por medio de Cristo y sus promesas que han sido consumadas y selladas por su Espíritu. Así que mire qué impresionante todo lo que usted ha recibido en la persona de Cristo. Ha sido salvado, ha sido limpiado, perdonado para siempre, santificado, insertado en su cuerpo, tiene su Espíritu, es templo y morada de su Espíritu. Tiene el poder de su Espíritu para tomar dominio sobre el pecado. Pero al estudiar esta carta, hermanos, sobre todo estos primeros 2 capítulos de Efesios, vamos a encontrar todas estas verdades hermosas
De tal manera que si alguien lee y estudia la carta a los Efesios y dice que o concluye de que falta algún recurso espiritual, tal persona estaría ciego y no entiende las Escrituras. No necesitamos más del Espíritu Santo, del amor, de la gracia o de ninguna otra cosa. En Cristo lo tenemos todo, todo lo que necesitamos para madurar y crecer en nuestra vida cristiana. Ahora, habiendo visto este panorama general de lo que hemos recibido en la persona de Cristo, debemos ser sinceros ahora en una cosa. Y es que podemos caer en el peligro del exceso de la confianza. ¿A qué nos referimos con esto? Con peligro del exceso de confianza. De pensar que por poseer un conocimiento amplio de la doctrina o de la Escritura significa que dominamos todas las cosas o que nuestro pie estará seguro de no resbalar porque sepamos todas las doctrinas profundas de las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay peor engaño que eso. Y termina siendo más una arrogancia que no necesita de Dios. De tal manera que podemos engañarnos de creernos poderosos cuando el Evangelio nos lleva a reconocer nuestra fragilidad, nuestras debilidades, para que la gracia y el poder de Dios reposen en nosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿O qué trato de comunicarles? De que una persona puede tener toda la experiencia, el conocimiento de la palabra de Dios, manejar con precisión las Escrituras, saberlas mentalmente en los momentos dificultuosos de su vida. Pueden caer en esa autoconfianza desde seminaristas, académicos, pastores o cualquier persona que diga, tengo más de 20 años sirviendo al Señor, y que su vida privada haya cesado o mermado en la oración y la comunión con Dios, pasando a depender más del conocimiento adquirido y no de la necesidad imperante de cada día, de cada instante, dedicarse a la oración. Como que si la oración fuera solamente para este grupo de recién convertidos que necesitan estar dependiendo de Dios y orando en todo tiempo, luchando por su pecado. No, hermanos, todo cristiano es llamado, es mandado a orar de manera incesante. No importa cuánto tiempo usted haya crecido en el Señor o le haya llamado el Señor, puede ser 20, 30 años, 40 años, y la oración seguirá siendo necesaria como el primer día de convertidos. Entonces, el peligro de la autoconfianza, del autoengaño, de pensar que porque conocemos toda la doctrina del Señor, no vamos a depender en oración de Él. Por la experiencia nuestra, es caer en un error grave de arrogancia, de que no necesito a Dios porque ya me he vuelto experto en estas cosas. Ahora, ¿cuál es la forma, la manera de que nosotros podemos liberarnos de la trampa del exceso de confianza en el conocimiento adquirido? Es reconocer, hermanos, nuestra absoluta dependencia de Dios, sabiendo que aún luchamos contra el pecado como el primer día que iniciamos. Somos torpes muchas veces en el camino y nuestra corrupción siempre nos lleva a pecar. Entonces, la llave que nos lleva a esa dependencia absoluta de Dios es la oración. Para prevenir este peligro, por ejemplo, Pablo manda a los creyentes en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, les da este mandato: a que oren sin
cesar. Orar sin cesar, dice el mandato. Y un mandato, hermanos, es para ser obedecido. No es una sugerencia, no es un simple deseo del apóstol Pablo, sino que es un mandato dado por Dios a su iglesia, que oren sin cesar. Y la razón es por la que en cada momento de nuestra vida estamos expuestos al pecado. En cada circunstancia de nuestra vida siempre hay un enemigo que nos acecha como un león rugiente buscando a quien devorar. Y tenemos la amenaza del mundo también. Por esa razón la Biblia nos manda a orar sin cesar. Nos insta a llevar una vida de oración. Por mucho que poseamos todas estas cosas que los primeros 2 capítulos de la carta a los Efesios nos habla que poseemos en Cristo, debemos orar. La oración es una de las llaves esenciales del crecimiento espiritual, hermano. Si no hay oración, hermanos, no podemos crecer en nuestra vida cristiana. No podemos depender de Dios. Andaremos por el mundo siendo rebeldes, independientes de Dios, haciendo nuestra propia voluntad. Así que la oración es como la palabra expresada, aquello que hemos aprendido de las Escrituras, que es nuestra guía en la oración, nuestra palabra expresada en la voluntad de Dios dirigida hacia Él. ¿Por qué es que siempre debemos orar? Porque la Biblia nos manda a orar sin cesar. Charles Spurgeon decía que la oración es como el aire que respiramos. Si no hay aire, hermanos, morimos. Si no adquirimos el oxígeno que respiramos, no podemos vivir. De esa manera la Biblia nos manda a orar de manera constante. Porque la vida cristiana depende de ello, hermanos. Depende de la oración, de la comunión con Dios. Y la razón por la que muchas veces los cristianos se sienten cansados y derrotados es que retienen la respiración espiritual cuando deberían abrir sus corazones a Dios para recibir el aire de su divina presencia. Por eso hay agotamiento, cansancio espiritual por el descuido de la oración, por no estar recibiendo la divina presencia, el respirar de Dios, el aliento de Dios en nuestra vida. Cuando no se es fiel en la oración, la vida del creyente se torna más difícil de llevar. El creyente pierde fuerza, pierde resistencia en esta carrera. ¿Cómo queda evidenciado esto en el creyente, la falta de oración, hermanos, en la vida cotidiana, en la vida de la iglesia? ¿Cómo se evidencia esto? El creyente comienza a perder fuerza y comienza a debilitarse en su deseo de congregarse cada domingo, a faltar a los estudios bíblicos, ausencia en las reuniones de oración, ausencia de la comunidad con los hermanos. Siempre anda a la defensiva cuando se le pregunta por qué de su conducta. Y lo más triste, hermanos, aquello que debería de ser bendición y gozo para su vida se convierte en algo ya gravoso y cansado. Hasta casi llegar al fastidio. Todo por perder el disfrute, el deleite de estos medios de gracia que Dios ha dado a los cristianos para que crezcamos en madurez espiritual. El menospreciar la palabra de Dios y la oración lleva a esto terrible en la vida del cristiano. Ya los mandamientos de Dios se convierten en gravosos, cansados, fastidiosos. Así que no permitas, hermanos, que estas cosas atrapen tu vida. No te permitas llegar a estos estados de tibieza espiritual. Recuerda
que el camino es de resistencia y de perseverancia. Y aún tú puedes tomar oxígeno si estás cansado. Agarra ritmo en la oración una vez más, en la confesión de pecados, en la humillación delante de Dios, para que el aire espiritual en su vida se vuelva más natural y necesario para su vida. La carrera cristiana es de paciencia, es de resistencia. Por lo tanto, mientras tengamos aliento de vida, siempre habrá oportunidades para regresar y tomar ese ritmo, esa comunión con Dios necesaria para el crecimiento espiritual. De otra manera, tu vida irá descendiendo cada vez más en esa tibieza y esa apatía espiritual. Entonces, hermanos, ¿qué razón tendría un cristiano para no orar, dado que la oración es como respirar? Esta es una buena pregunta. La respuesta es el pecado, hermano. El obstáculo a la oración es nuestro pecado. El pecado en nuestras vidas ahoga la oración. Si no estamos dispuestos a confesarlo y a renunciar al pecado, en realidad no queremos orar, ya que la oración nos abre a la presencia de Dios. Y es ahí en la presencia de Dios donde somos descubiertos, donde estamos desnudos. Pero también, hermanos, una de las razones por las que los cristianos no quieren orar es por su egoísmo. Naturalmente, el egoísmo constituye también una forma de pecado. Es sin duda la razón principal por la que las personas no oran. Se manifiesta en pecados sintomáticos tales como la pereza. La falta de oración trae esa pereza espiritual, la apatía y la indiferencia a las cosas espirituales. Y necesitamos mirar dentro de nuestra propia vida si no hay estos síntomas de pereza, apatía y la indiferencia que esté dañando nuestro crecimiento espiritual, que esté obstaculizando nuestro crecimiento espiritual. Probablemente podamos identificar algún pecado que le esté impidiendo orar de manera incesante. Y si no ora, se está asfixiando, ya que la falta de oración es algo mortal, mis hermanos. Entonces vemos todos estos aspectos que obstaculizan la oración, la comunión viva del creyente, la comunión eficaz con el Dios Trino, nuestro pecado, la apatía, la pereza, el egoísmo, son cosas de las que nosotros debemos abandonar de manera urgente porque está matando la oración. ¿Cómo podemos contrarrestar la falta de oración, hermano? Si esto es un mal en nuestra vida, ¿cómo podemos contrarrestar? Los últimos 2 capítulos de la carta a los Efesios, es decir, el capítulo 5 y el verso 6, nos da como una guía para orar como conviene. Si el problema, dice usted, es que no sé cómo orar, gasto mis palabras fácilmente, 2, 3 palabras y ya no tengo que decir. La palabra de Dios, hermanos, nos da guía de oración. Tiene un contenido amplio en la oración, desde privada hasta colectiva, por el mundo, en todos los aspectos y las esferas de la vida humana. La sabiduría de Dios en su palabra nos da la norma para que nosotros podamos guiarnos también en un tema tan importante como lo es la oración. Así que la oración está a lo largo de las Escrituras. La oración está a lo largo de las Escrituras, hermanos, y en estos últimos 2 capítulos de Efesios nos da esta guía. Pablo hace hincapié en 2 breves pero significativos aspectos de la oración, y cada uno nos enseña una importante lección. ¿Cuáles son estos? Lo encontramos en Efesios capítulo 6, verso 18.
Efesios capítulo 6, verso 18. Dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es Efesios capítulo 6, verso 18. En este versículo el apóstol Pablo repite 4 veces el adjetivo todo. Si usted nota, ese versículo se repite 4 veces el adjetivo todo en sus diversas formas. Estos conforman 4 aspectos de la oración, los que podríamos llamar los 4 todos de la oración. Ahora vamos a ver cómo esta guía de oración basada en este pasaje de Efesios 6, 18, que nos muestra 4 aspectos de la oración, como los 4 todos de la oración. Vamos a ver cuáles son estos 4 todos de la oración de este pasaje de la Escritura. En primer lugar, veremos la variedad de la oración, la frecuencia de la oración, las actitudes de la oración y el cuarto, los objetos de la oración. Veamos cuál es la variedad de la oración en el contenido del pasaje. El primer todo nos habla de los tipos de oración. Y el pasaje en su primera parte dice con toda oración y súplica. Aquí oración es un término general relacionado con su forma y caracteres variados. Cuando dice con toda oración y súplica, por ejemplo, nosotros cuando se nos pide que oremos con toda oración, nosotros podemos orar públicamente o de manera privada, hermanos. Eso incluye todo, el todo de la oración. Podemos hacerlo audiblemente. O sea, no hay una regla que nos restrinja en estas cosas. No es decir, no, usted no debe de orar así en voz audible porque Dios solo escucha así como el susurro. O el otro es decir, no, usted no debe de orar, nadie le escucha. Debe de orar en voz alta porque hay más autoridad entre más grita. Dicen algunos, ¿verdad? Pero la intención de esto, hermanos, es que en el todo de esta oración, en la variedad de esta oración, hay oración pública, privada, audible o en silencio, hermano. Uno puede ir en el autobús, ¿verdad? O de camino al trabajo y va orando en silencio. Va pidiendo al Señor por la guía de ese día, porque sea librado de hombres y mujeres perversas, por sus hijos y por toda esta clase de oraciones que hacemos en el día a día. Así que en el todo de la oración tiene usted la posibilidad de hacer una de esas oraciones preparadas de antemano. A veces nos preparamos para orar. Nos preparamos a veces utilizando libros de plegarias u orar de manera espontánea, tal como le brota del corazón. Podemos solicitar algo a Dios o darle gracias por lo que Él ya nos ha concedido. Nos es posible orar arrodillados, de pie, sentados, tumbados o incluso mientras estamos conduciendo. Ese es el significado del todo de la oración, hermano. Que aprovechemos cada instante, cada momento de nuestra vida para estar orando al Señor. Eso es orar sin cesar, hermano. Orar en todo tiempo. No es que vamos a dejar de trabajar, ¿verdad? Para ir a encerrarnos las 24 horas del día en oración de manera incesante. No, la idea y el propósito es andando por el camino. Así como se enseña en la Escritura, el mandato de Dios en Deuteronomio 6, andando por el camino, en la casa, al acostarse, al levantarse. De igual manera la oración, hermanos, andando por el camino, al acostarnos, al levantarnos, que nuestra oración sea elevada al Señor. Así que hay muchas formas de orar, porque Dios ha dispuesto que la oración acompañe a cada tipo de emoción o de experiencia. Tenemos una gran variedad de maneras de orar que se adaptan a toda situación y circunstancia.
Bendito el Señor, que su trono de gracia está abierto de día y de noche y que podemos acudir en oración. El cielo no se cierra, Dios no duerme, hermanos. Usted puede orar en la madrugada, en un momento de aflicción, en la mañana, en la tarde, al anochecer. En todo tiempo, el Señor escucha la oración de su pueblo. Ahora el segundo todo, la segunda palabra que Pablo utiliza es la súplica. Y describe un tipo de oración especial cuando la Biblia dice que hagamos súplicas a Dios. Hace referencia a una petición concreta. A menudo nosotros generalizamos diciendo, Señor, bendice a los misioneros. Señor, bendice a la iglesia. De manera general, estas peticiones no son específicas, son generalizadas. Es casi como una oración de las mis, ¿verdad? Señor, quita la pobreza de todo el mundo. Señor, que no haya ya más ladrones. Las peticiones vagas, hermanos, no son claras. Por lo tanto, no vamos a tener respuestas claras a través de la oración haciendo oraciones vagas. Debemos hacer de la oración algo específico y preciso que se entienda. A veces nuestros niños, hermanos, oran de manera generalizada porque ellos están aprendiendo. A veces nos reímos con las oraciones de ellos. He escuchado niños orando, Señor, perdona al diablo. Es cierto, han escuchado esas oraciones de la mente de los niños, ¿verdad? Inocentes. Señor, que los ladrones ya no roben más. O sea, son bonitas oraciones, pero necesitan ser aclaradas. Y los niños necesitan ser instruidos en la oración también. Entonces venimos y agarramos a los niños y les explicamos, hijo, el diablo no puede ser perdonado. Él se rebeló porque quiso ser igual a Dios allá en los cielos. Los que necesitan ser perdonados son los hombres pecadores por los cuales Cristo murió, vino a este mundo y derramó su sangre por ellos. Esto incluye ladrones, pero ellos no dejarán de robar simplemente porque hagamos una oración generalizada. Necesitamos orar con propósito y dirección, enseñándole, decir, ese ladrón necesita el evangelio para arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, para que el Señor le dé un corazón nuevo, un corazón de carne, para que ame su ley y abandone ese estilo de vida a lo que Pablo se refiere en sus cartas apostólicas diciendo, esto erais vosotros en otro tiempo, pero ahora ya no sois así. Algunos eran ladrones, avaros, idólatras, fornicarios. Todos teníamos ese trasfondo. Entonces, la oración clarifica las cosas en base a lo que la palabra de Dios nos ha revelado para conocer su santa voluntad. Entonces, la oración nos sirve para instruir de manera bíblica también nuestra mente y la vida de nuestros niños. Así que los niños van aprendiendo en el camino también, ya no oran de esa manera. También Pablo menciona en este tercer todo, el todo de la oración, la frecuencia de la oración, con cuánta frecuencia se debe de hacer la oración. El primer todo nos habla de la frecuencia con que deberíamos orar, orando en todo tiempo. ¿Cuándo deberíamos orar? Alguno tal vez diga, yo creo que por la mañana. Algunos dicen, yo me levanto a las 3, 4 de la mañana. Otro insistirá, yo prefiero hacerlo de noche. ¿De veras? ¿Cuándo respira usted? Pregunta aquí el escritor del libro. Dirá quizás, yo aspiro un poco de aire por la mañana o inhalo mi aire antes de acostarme. Eso sería ridículo. Debemos estar orando siempre y en todo momento. La construcción griega de la frase indica que hemos de orar
en todas las ocasiones. Creo que Pablo lo decía en serio. Y cuando nuestro Señor dijo que deberíamos orar siempre en Lucas 18:1, me parece que quería que hiciéramos precisamente eso. Y mis hermanos, si nuestro propio Salvador sentía un enorme deseo y una enorme necesidad de orar, aún sabiendo que era Dios encarnado, con cuánta más intensidad entonces necesitamos hacerlo nosotros, aunque conozcamos ya nuestra posición en Cristo. De manera que la frecuencia de la oración es un tema corriente en los escritos del apóstol Pablo. Él dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Colosenses 4:2, perseverad en la oración. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y usted dirá, ¿cómo es posible orar en todo tiempo? En primer lugar, debemos definir nuestros términos orar en todo tiempo. Significa que somos conscientes de Dios y relacionamos todo lo que ocurre con Dios. Que no hay nada fuera de la voluntad de Dios, sea en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestros hogares. Dios está presente ahí en nuestra vida. Orar sin cesar quiere decir ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Cuando somos conscientes de algún dolor, le pedimos al Señor que nos cure o que nos sane, o cuando oramos por otros, cuando reparamos en un determinado problema, buscamos la solución de parte de Dios. Dios está presente en cada circunstancia de nuestra vida. Debemos tener también una actitud importante en la oración. Pablo en Efesios 6:18 examina las actitudes apropiadas de la oración y nos dice, velando en ello, es decir, en la oración, con toda perseverancia y súplica. La oración no es un medio para que la respuesta llegue de manera inmediata. El hombre siempre quiere las cosas de manera urgente, inmediata, lo que se le llama oraciones microondas. En un minuto queremos que Dios resuelva todo de nuestra vida en una petición específica, pero pasamos por alto que muchas veces la tribulación, la aflicción es parte de los medios que Dios utiliza para nuestra santificación y crecimiento espiritual. Y muchas veces recibiremos el no del Señor, no porque no nos ame, sino porque nos ama profundamente, que nos libra de muchas cosas que nosotros pedimos y que no es conforme a su santa voluntad. Así que debemos tener perseverancia también en la oración, no descansar, no cansarnos de la oración, como aquel hombre de Lucas capítulo 11, versos 5-8, que fue a la casa de su vecino y golpeando constantemente en la madrugada hasta que éste abrió y le proporcionó el pan que necesitaba para sus inesperados huéspedes. Dios nos dice en efecto que Él responderá de esa misma manera. Su oído estará siempre atento a la oración continua y perseverante. O sea, no abandonamos la oración porque al minuto que esperamos la respuesta, no, Dios no responde. Pues nos vemos. Busco por mis medios solucionar las cosas. Eso es ponerse en rebelión contra Dios. No, persevera en la oración. Si esto es conforme a la voluntad de Dios, persevera en la oración y espera en Él. ¿Está usted al corriente de lo que pasa en su familia, hermanos? Hablando acerca de la oración, de interceder por nuestros familiares, ¿está usted al corriente de lo que pasa con su familia, con su esposa? Ora por ella fielmente y sin cesar. Pide constantemente a Dios que la haga el tipo de mujer que debería de ser.
o simplemente se limita a los pleitos y a las contiendas. Es que esta mujer que es rencillosa, esta mujer que es así, o la mujer es que este hombre que no cambia. ¿Por qué no convierte estas situaciones en súplica, en oraciones delante de Dios, para que su gracia sea la que transforme el carácter de su esposo, de su esposa, en lugar de estar perdiendo el tiempo, destruyéndose unos a otros? Ese es el propósito de la oración también en el matrimonio, hermano. Estamos viendo que la oración es en todas las esferas de nuestra vida. Y debemos orar por nuestros cónyuges, para que el Señor les fortalezca, para que el Señor les guíe en los momentos que enfrentan dificultades en la vida, en sus trabajos, en sus labores, para que tengan valentía de ser un testimonio eficaz del Señor ahí en esos lugares. Finalmente, hermanos, por asunto de tiempo, veremos el cuarto todo de la oración de Efesios 6:18. Los objetos de la oración. ¿Cuáles son los objetos de la oración? El cuarto todo que menciona Pablo se refiere a los objetos de nuestras oraciones. ¿Cuál es el objeto directo de la oración? Naturalmente, hermanos, es Dios, la persona de Dios, a quienes se elevan las oraciones y súplicas, es a Dios. Esto nos sugiere un principio muy importante que se formula con toda precisión en Juan 14. El Señor dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús, yo lo haré. Orar en el nombre de Jesús, hermanos, no significa utilizar únicamente una coletilla al final de nuestras plegarias cuando terminamos. En el nombre de Jesús. Amén. Termina nuestra oración. No es el propósito utilizar el nombre de Jesús en esa coletilla que finaliza la oración, sino, hermanos, en primer lugar, orar en el nombre de Jesús significa ponernos en su lugar. Eso es el significado de orar en el nombre de Jesús. Identificarnos con Él, pidiéndole a Dios que intervenga en virtud de nuestra unión con su Hijo. Eso es orar en el nombre de Jesús. De este modo, cuando pedimos realmente en el nombre de Jesús, lo hacemos como si Él mismo fuera el peticionario. Y esto lo cambia todo, hermano. Si nosotros tenemos conciencia cuando nos acercamos en oración que debo pedir conforme a la voluntad de Dios revelada en su Hijo, esto lo cambia todo. Y muchas veces el ser humano no quiere hacer ese tipo de oraciones que lo llevan a la autonegación, porque significa desprenderse del pecado para ser semejante a la persona de Jesucristo. En segundo, hermanos, segundo lugar, al orar en el nombre de Jesús significa que invocamos ante Dios los méritos de su bendito Hijo. Nosotros rogamos que nos conceda una respuesta a la oración por amor a Cristo, hermano. Es por amor a Cristo, su Hijo amado. Deseamos algo por causa de Él. Cuando pedimos alguna cosa realmente en el nombre de Jesús, Él se convierte en el receptor. Glorificamos a Cristo con nuestras oraciones. Entonces, pregúntese usted en esta mañana, ¿glorifica a Cristo con sus oraciones? ¿O es lo que dice Santiago? No recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Sus oraciones glorifican a Cristo. Tercero, como ya hemos visto, orar en el nombre de Jesús significa hacerlo solo por aquellas cosas que son consecuentes con su perfección, por algo que le glorifica. Orar en el nombre de Jesús es, por lo tanto, buscar lo que Él busca, promover lo que Él desea y darle a Él la gloria.
Solo podemos pedir a Dios debidamente aquello que glorifica a su Hijo. Y eso Él lo representa o lo modela de manera perfecta cuando vemos la unidad en el Trino Dios. Nunca vemos a Jesús pidiendo o haciendo cosas que no glorifiquen al Padre. El Espíritu Santo también, cuando viene al mundo, y el Señor lo habla en Juan 16, dice: Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Entonces vemos una sintonía perfecta en el Dios Trino, en esa unidad, aun cuando el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal oraba y buscaba hacer la voluntad del Padre, no la suya propia. De igual manera, nosotros, hermanos, somos llamados en nuestra oración a emular al Señor Jesucristo en esa misma unidad, pidiendo, orando por aquellas cosas que le glorifican, que honran su nombre, no aquellas que manchan su nombre. Entonces vemos ahora desde la perspectiva bíblica de la oración, con qué reverencia, con qué respeto debemos acercarnos ante el trono de Dios. Usted ve hoy en día, ¿verdad?, tantas blasfemias a través de las oraciones, usando el nombre de Dios en vano, porque no hay un temor de Dios, no hay reverencia a Dios. Nadie busca la gloria de Cristo, sino lo suyo propio. Entonces son oraciones irreverentes, manchadas por el pecado, blasfemas. ¿Y cómo Dios oirá ese tipo de oraciones, hermano? La oración que agrada a Dios, que sube como ese incienso de olor fragante, son aquellas que traen gloria a su nombre. Son aquellas que buscan establecer su reino en esta tierra, en los hombres. A esas oraciones nosotros debemos perseguir para nuestro crecimiento espiritual. Pablo entonces menciona ese objeto. ¿Cuál es el objeto indirecto de nuestras plegarias? También en el pasaje finaliza diciendo: todos los santos, hermanos, también son el objeto indirecto de nuestras oraciones. Nos llama a orar por los miembros del cuerpo de Cristo, a orar por todos los santos, porque participamos de una batalla común, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También porque el cuerpo, al igual que el cuerpo de Cristo, ministra utilizando dones espirituales, nosotros lo hacemos por medio de la oración. Mi don espiritual es para el beneficio de otros. De modo que la vida de oración y el poder de la oración que poseo no son para mí, sino para los demás. Debería estar orando por ellos y ellos deberían de estar orando por mí. Finalicemos con una pequeña lista de oración como ejemplo que encontramos en la Escritura. Pablo concluye en sus comentarios acerca de la oración destacando un segundo aspecto, una aplicación específica. Esto encaja con el modelo habitual del apóstol de primeramente enseñar y luego hacer una correlación práctica de la enseñanza. En ese contexto, Pablo añade a los todos de Efesios 6:18 un mandato preciso, y él dice: oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Eso establece un modelo de oración para nosotros, hermanos, que debemos preocuparnos primordialmente por la dimensión espiritual. Esto significa que en vez de orar simplemente para que las personas sean liberadas de las pruebas o los males físicos, debemos orar pidiendo que tengan una buena relación con Dios a fin de que poder afrontar la prueba con la
debida actitud. Si hay alguien que está en una dificultad difícil, la idea y el propósito, sobre todo, es que esas personas tengan una buena actitud y una mejor relación con Dios, a fin de que al concluir esa prueba, esa persona salga más purificada y no destruida. Entonces debemos orar por ello. Si tenemos familiares que están pasando dificultad, nuestra oración debe ser, si son incrédulos, que conozcan a Cristo. Señor, permite que por medio de esta aflicción ellos te puedan conocer, puedan contemplar tu gloria y se acerquen a ti en humillación. No sea entonces usted tan corto de vista como para dejar de orar por las necesidades materiales, aunque lo que a Dios le interesa principalmente sea el bienestar espiritual de las personas. Nuestras pruebas tienen el propósito de hacernos crecer espiritualmente, mis hermanos. De modo que no se conforme con pedir que dichas pruebas se acaben, sino ora para que se produzca el crecimiento que Dios desea. A medida, hermanos, que usted aprenda a orar como nos enseñan las Escrituras, irá tomando más conciencia de Dios y será menos egoísta. Y a medida que se humilla y pase más tiempo con el Espíritu Santo y ore bajo su supervisión, descubrirá que su vida se va conformando a la misma imagen del Señor Jesucristo. Ese es el verdadero propósito de la oración. Amén. Concluyamos este estudio de la llave de la oración con precisamente oración delante de Dios. Padre, te agradecemos porque a veces podemos asumir que sabemos estos temas y necesitamos recordarlos, Señor, y ser redirigidos a tu palabra para orar como conviene, Señor, conforme a tus palabras y a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a despertar de nuestra tibieza espiritual o pereza o apatía o egoísmo, cualquier obstáculo que esté debilitando la oración, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades y fortalécenos, Padre, para que hagamos de la oración, Señor, como ese oxígeno diario que necesitamos para respirar, Señor. Que la oración nos lleve al arrepentimiento, Señor, a la confesión de pecados, a la dependencia absoluta de ti en toda circunstancia, que podamos ver, Señor, tu decreto eterno en todas las cosas, Señor, tu sabiduría en todas las cosas, aún en aquellas que no entendemos, Señor, podemos acudir a ti en oración. Y si nos sometemos a ella, Señor, esperando en ella, Padre, sabremos que tu voluntad es agradable y perfecta, Señor, en cualquier circunstancia y momento de nuestra vida. Te agradecemos porque nos has dado la oración como el medio de acercarnos a ti ante tu trono de gracia a través de tu Hijo amado. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.